Amigos y amigas, hermanos cristianos teócratas y público en general, saludos cordiales para todos ustedes. En el día de hoy me dirijo a la nación española y al pueblo latinoamericano para expresarles los lineamientos más fundamentales que llevaré a cabo en mi incipiente gestión de gobierno al frente de este gobierno de emergencia de teocracia triunfante de 2024. Que nació el pasado día 1 de mayo de 2024 mediante la ley de la declaratoria del estado de emergencia promulgado ese mismo día, tal como lo estipula el artículo 36 de nuestra Constitución. Este gobierno hereda del pasado año 2023 la pesada responsabilidad de profundizar y culminar con éxito los nítidos objetivos expresados por aquel entonces de refundar nuestro Estado para transformarlo de una democracia liberal a una teocracia cristiana en la que la religión teocracia triunfante tendrá un rol protagónico ahora y siempre. 2023 fue el año que presenció la crisis política más profunda de toda nuestra historia democrática. Este Estado, el Organismo Internacional de Naciones Aliadas, fue construido en 2015 sobre las bases de la democracia y los derechos humanos, como valores irrenunciables a alcanzar tras las dolorosas experiencias que vivimos en la Segunda Guerra Espiritual. Este Estado fue el resultado de un consenso exitoso en el que convocamos para ello a testigos de Jehová leales a la Biblia, a exmiembros de Testigos de Jehová que profesaban aprecio y estima por los valores religiosos allí aprendidos, y a otros muchos amigos y amigas más que, sin haber sido nunca testigos de Jehová, apoyaron y colaboraron con nuestra causa de manera generosa y entusiasta. Durante 7 años, desde 2015 hasta 2022, la concordia democrática fue una constante inalterable, hasta que en 2023 los poderes de este Estado quedaron violentamente sacudidos por las actitudes traidoras, conspiradoras y desleales de varios de estos antiguos camaradas. La democracia y los derechos humanos recibieron su indecorosa sepultura en 2023, cuando la gran mayoría de los países que conformaban por aquel entonces nuestra área de influencia territorial, España y Latinoamérica, rechazaron estos supremos valores de concordia social para practicar métodos más autoritarios, violentos y criminales. A esta patética realidad sociopolítica se le añadía el comportamiento radical y fanático de los disidentes ex testigos de Jehová que ejercían violencia verbal y física contra sus antiguos hermanos de fe. En 2023 pudimos presenciar por parte de ellos su condenable sabotaje de reuniones religiosas de los testigos de Jehová y su intolerancia antidemocrática contra el legítimo derecho humano de los testigos a profesar su libertad religiosa. Esta disidencia, que hipócritamente se refugiaba en la defensa de sus derechos humanos como víctimas de un sistema religioso que los vulneró, sacó a relucir su verdadero rostro de intolerancia religiosa, tratando de imponer por la fuerza sus postulados ateos, antisociales y fanáticos. Esta ha sido la razón de peso por la que mi gobierno ha decidido, al elaborar esta propuesta de reforma total de la Constitución, eliminarlos de esta Carta Magna. Nuestro Estado se desvincula de ellos oficialmente. Por si todo esto no fuera poco,
La propia organización religiosa de los Testigos de Jehová comenzó a fraguar el fracaso de las conversaciones iniciadas entre este Estado y sus representantes, diálogo que se desarrolló durante todo el año 2022 con un interesante éxito. Qué sombrío panorama para todos nosotros. Pero para quien les habla, la intencionalidad de todos estos elementos subversivos estaba bastante clara. No había lugar a las dudas para ello. Su principal objetivo era lograr por todos los medios la destrucción y desaparición de este honorable Estado. Rápidamente todos ellos prefirieron olvidar la lección histórica que nos dejó para la posteridad la medida de emergencia que mi gobierno promulgó el 10 de diciembre de 2015. Aquella medida, dolorosa para algunos, fue necesaria para afrontar con éxito la caótica situación económica, social, familiar, religiosa y política que atravesábamos por entonces. Esta decisión fue comunicada a los representantes locales de los Testigos de Jehová pocas semanas después. Sin embargo, no la aceptaron y decidieron esperar 7 años y 5 meses para reconocerla oficialmente. Esto sucedió el 10 de mayo de 2023. Y no sucedió en ese momento por simple casualidad. Teocracia Triunfante, protagonista ineludible de nuestra historia democrática, llegó a alcanzar reconocimiento oficial por parte de nuestro Estado como religión soberana, propia e independiente 10 días antes, el pasado día 1 de mayo de 2023. Es evidente que mayo de 2023 pasará a la historia como el mes más trascendental de nuestra historia tras el histórico 10 de diciembre de 2015. Aquel reconocimiento histórico trazó el rumbo inexorable que habría de seguir el proceso de refundación de nuestro Estado. Elaborar una propuesta de reforma total de la Constitución. Aquí está elaborada, con sus 50 artículos, que será aprobada por el Consejo Internacional Iberoamericano después de acabar este gobierno de emergencia de Teocracia Triunfante de 2024, conforme al artículo 47 de la Constitución. Entrará en vigor y se llevará a cabo una transición legal desde el actual régimen de democracia liberal a una teocracia cristiana en nuestro Estado. Ahora bien, ¿cómo lograr todo esto? Bueno, lo cierto es que a comienzos de 2023 teníamos ante nosotros un Estado aconfesional, en el que la religión no tenía ninguna posibilidad de alzar su voz y voto. Además, por mandato de la Constitución, tenía prohibido cualquier nuevo acceso al gobierno. Cualquier reforma en la dirección religiosa parecía imposible. Sin embargo, como miembro del Consejo Internacional Iberoamericano, tenía la obligación constitucional de defender al Estado frente a cualesquiera potenciales amenazas que osaran ponerlo en peligro o incluso intentaran liquidarlo. Es por eso que, al constatar las amenazas anteriormente descritas, en un acto de valentía teocrática, en defensa ardiente de nuestra santísima fe, y con el claro propósito de defender nuestro Estado, yo, junto a mis colaboradores, emprendimos un gobierno de emergencia a nombre de Teocracia Triunfante, ganador histórico de la Segunda Guerra Espiritual. Una vez llegados al gobierno, éramos plenamente conscientes de la necesidad de reformar determinados artículos constitucionales que justificaran nuestra permanencia en el poder
y nos lo permitiera volver a asumirlo en futuras oportunidades cuando no hubiese quien en ese momento ejerciese la presidencia del gobierno y el Estado fuese gravemente amenazado. Además, había que asegurarse de reformar aquellos artículos que me impedían ser reelecto al cargo de la presidencia del gobierno en periodos presidenciales futuros. Todo esto era necesario llevarlo a cabo para sentar las bases jurídicas necesarias para que en este año 2024 pudieran hacer un nuevo gobierno de emergencia de teocracia triunfante que completase la tarea que por falta de tiempo no pudo culminar el gobierno de emergencia de teocracia triunfante de 2023. La decisión del actual gobierno es la de abandonar de manera definitiva todo interés que hasta ahora habíamos manifestado en la política mundanal. Desde ahora en adelante, este Estado restaurará en su seno el régimen teocrático cristiano, reemplazando así a la moribunda democracia liberal. Soy plenamente consciente de la perturbación que ha causado a muchos amigos nuestros, suscritos a este canal de YouTube, los cambios profundos que han observado en él. Sin embargo, ustedes saben bien que nada de esto es sorpresa para nadie. Todos estos cambios fueron anunciados el año pasado. Si el gobierno de emergencia de teocracia triunfante de 2023 inició la tarea de refundar nuestro Estado a través de una reforma parcial de la Constitución, este actual gobierno de emergencia de teocracia triunfante de 2024 habrá de culminarla a través de una reforma total de la Constitución que materialice la ansiada refundación. Esta gigantesca tarea era imposible llevarla a cabo en solo 6 meses de gestión. Por eso, en este año, hemos vuelto al gobierno para culminarla en estos otros 6 meses. Mi gobierno desea confirmarles a todos ustedes que en este nuevo discurso de instauración, que reemplaza legalmente al que se emitió el mes pasado, ratificamos nuestra decisión de no solicitar la readmisión como testigo de Jehová y permanecer en la actual condición de desasociado, que se ajusta perfectamente a la medida del 10 de diciembre de 2015. Las razones de ello han sido tan ampliamente explicadas que quedan como testimonio para la posteridad en la videoteca y no amerita mayores explicaciones en este comunicado. ¿Recuerda usted la pregunta que formulamos al declarar el estado de emergencia en este año 2024? Sí, efectivamente era esta. ¿Apoyamos o no apoyamos al reino de Dios? Pues bien, cada uno de nosotros puede responder a esta pregunta según sus propias circunstancias personales. Pero quien les habla está decidido a responderla con un contundente sí. Es por eso que me complace recordarles, tal como ya se anunció aquí, que desde el 10 de mayo hasta el 10 de junio de este año 2024, mi gobierno ha culminado exitosamente la ardua tarea de elaborar una propuesta de reforma total a nuestra Constitución de 2019 en el que se especifican con todo lujo de detalles la estructura del nuevo Estado que está por nacer a partir de noviembre del presente año, cuando mi persona abandone el actual gobierno para aprobar desde el Consejo Internacional Iberoamericano dicha propuesta y hacerla entrar en vigor oficialmente. Esta propuesta de reforma constitucional total de 2024 establece la normativa que regulará las dos instituciones fundamentales
que ya existen entre nosotros: la casa teocrática y la congregación cristiana teócrata. En primer lugar, la casa, como institución familiar mía, asumirá la totalidad de los poderes de este Estado una vez entre en vigor esta propuesta de reforma constitucional. En dicha institución se distinguen dos poderes fundamentales: la jefatura del Estado, cuyo rol constitucional será la de ejercer el poder judicial, y la presidencia del gobierno, cuyo rol constitucional será la de ejercer el poder legislativo y ejecutivo. En segundo lugar, la congregación cristiana teócrata, como institución religiosa que representa en la tierra al reino de Dios, nuestra teocracia triunfante, compuesta por poco más de 100 personas, constituirá el centro de nuestra adoración pura a Jehová nuestro Dios. Su alimentación espiritual será provista por el esclavo nombrado, cuya identidad ustedes conocen bastante bien. Llegados a este punto, cabe preguntarse: si yo ya formo parte de una congregación cristiana teócrata con la cual interactúo, ¿por qué razón entonces decidí este año asistir a las reuniones de los testigos de Jehová, más aún cuando declaro taxativamente que no solicitaré la readmisión entre sus filas? La razón es porque entre ellos aún existen cristianos verdaderos, y la Biblia, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, me ordena mantener la unidad con ellos hasta donde sea posible. Ese hasta donde sea posible es según lo que nos indique la propia Biblia. Es decir, no podemos decirle a todo lo que digan los testigos de Jehová que sí. Solo le decimos sí cuando sus enseñanzas van conforme a la Biblia. Y le decimos no cuando sus enseñanzas contradicen claramente lo estipulado en la Biblia. Hay cosas con las que jamás estaremos de acuerdo con los testigos de Jehová, razones de peso por las cuales jamás solicitaremos la readmisión entre sus filas. Pero acudimos a ellos en obediencia al mandato bíblico, diciéndoles sí a sus enseñanzas, que sí vayan conforme a la Biblia. Mantenemos con ellos la unidad en su pensamiento al aceptar su alimento espiritual, especialmente en el que publican en su revista de estudio de la Atalaya, para filtrarlo y quedarnos solo con aquellas enseñanzas allí publicadas que sí estén en total armonía con las Escrituras. Este proceso de filtrar lo que estudiamos en sus artículos de estudio de la Atalaya constituye el alimento espiritual que proporciono a la congregación cristiana teócrata a través de lo publicado en el canal de YouTube Adoración en Familia. Los miembros de dicha congregación, previa coordinación por los cauces ya conocidos, obtienen dicho alimento cuando ven los vídeos allí publicados. Todo esto y mucho más está reflejado en la propuesta de reforma constitucional total que lo regula. Amigos y amigas, hermanos y hermanas cristianos teócratas, avancemos hacia nuestra bella adoración pura a través de teocracia triunfante. No le demos el gusto a nuestros históricos adversarios de vernos en la oscuridad espiritual tal como hemos estado en los años anteriores. Nuestros enemigos crujieron sus dientes cuando vieron en 2023 con impotencia a teocracia triunfante ser reconocida legalmente como nuestra religión, con soberanía, existencia propia e independencia en total sujeción a la Biblia. Ahora
Ellos rasgan sus vestiduras cuando observan a este gobierno valiente declarar a Teocracia Triunfante como la religión oficial de nuestro Estado, con todo lo que ello supone. Esto también está reflejado en el nuevo texto constitucional. Miren, mis hermanos, vean, Teocracia Triunfante avanza. El reino de Dios avanza con gloria y majestad en medio de sus enemigos. Nuestro Rey Jesús nos contempla, siente orgullo y dignidad cuando ve el esfuerzo de sus hermanos aquí en la tierra al elaborar este texto constitucional. Su sonrisa es amplísima porque sabe que la normativa aquí expuesta nos indica cómo trabajar y avanzar más y más en esta imparable teocracia. Hoy, el resto ungido mira a este humilde servidor y decide colaborar bajo su amorosa dirección en la construcción y edificación de esta congregación que proclama unida el reino entrante. Nosotros, los que tenemos la sabiduría y la perspicacia espiritual que procede del Santo Espíritu de Dios, discernimos a través de las Escrituras que el reino puede llegar en la próxima década. ¿Creen ustedes, hermanos y amigos, que esto es así? ¿No nos arde en nuestro corazón un inquebrantable amor por su palabra y su reino? Vean, el Rey Cristo Jesús gobierna en los cielos y con él hay decenas de miles de cristianos teócratas ungidos ya glorificados. Nos están diciendo que no desfallezcamos, que sigamos fieles a Dios mientras proclamamos las buenas noticias del reino. Jehová nuestro Dios y su Hijo Jesús, en el año pasado 2023, nos regalaron la paz que tanto anhelábamos. Gracias a su infinito poder, hicieron que nuestro clamor del 10 de diciembre de 2015 se hiciera una atronadora realidad 7 años y 5 meses después. Fue entonces cuando ellos nos arrancaron de las garras de los que causan divisiones y tropiezos, y vimos hecha realidad su promesa de protección espiritual descritos en Romanos capítulo 16, versículo 17. Amigos y amigas, gracias a las bases establecidas el año pasado, 2023, en este año 2024 hemos podido completar la tarea y con el nuevo texto constitucional podremos recorrer este largo camino en los próximos años para enaltecer aún más a nuestra preciosa teocracia triunfante, es decir, al reino de Dios que triunfará en Armagedón. Esta teocracia, que ya forma parte indivisible de nuestras vidas, está transformando a nuestro Estado y lo está subordinando plenamente a sus gloriosos intereses. En noviembre de 2024, cuando haya acabado este gobierno de emergencia de teocracia triunfante y yo haya ratificado mediante mi firma la propuesta de reforma constitucional total de 2024, esta entrará en vigor e inmediatamente comenzará a funcionar la nueva estructura de Estado, que servirá de sostén, apoyo y guía a la congregación cristiana teócrata. Podemos decir ahora mismo que desde el 10 de junio de 2024, con la culminación del nuevo texto constitucional, la adoración pura ha sido restaurada en mi familia y en mi persona. Mi esposa y yo, junto a mis hijos, estamos totalmente orgullosos y felices del magnífico logro del que Jehová nos ha permitido ser partícipes protagónicos.
Contamos con vuestro sincero cariño y amor cristiano, lo cual os lo agradecemos de todo corazón. Un capítulo oscuro e irrepetible de nuestras vidas queda atrás, y desde este gobierno en adelante comienza un capítulo brillante y luminoso para todos nosotros. Quien desee unirse a nosotros como cristianos teócratas será bienvenido. Finalmente, en nombre de mi casa y de la Congregación Cristiana Teócrata, deseo dar las gracias de todo corazón a quienes nos han acompañado hasta este mismo momento. Sin más que añadir, deseo transmitir desde aquí a la nación española y al pueblo latinoamericano mi más caluroso saludo y afecto fraterno, bendiciendo al verdadero pueblo de Dios, los testigos de Jehová y de Jesús que les sirven como auténticos cristianos teócratas. Muchas gracias.